ahorita nos encontramos en el Museo Casa de la Respuesta del Parque de la Amistad en el distrito de Santiago de Surco. Hoy es una fecha muy importante conmemorando el combate de Angamos, así que hoy me encuentro con dos historiadores muy importantes que vamos a un poco describir el hecho de este acontecimiento para todos los peruanos. Me encuentro el día de hoy con el señor Carlos Rojas Feria, quien es historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de narrativa y dibujo en talleres del Museo de Arte de Lima. Cursa desde el 2020 la maestría en escritura creativa en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Desde el 2012 hasta la fecha es investigador y guionista del programa Sucedió en el Perú, emitido por TV Perú. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Además, también me acompaña el señor Patricio Greve Moller, quien es ingeniero proyectista de profesión, investigador histórico militar, autodidacta, ilustrador y escritor. Es miembro de la Academia de Historia Militar de Chile y de la Corporación de Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar. Muchísimas gracias, Patricio, por acompañarnos el día de hoy. Y hoy estamos tomando un tema muy importante en el marco de este acontecimiento, como es el combate de Angamos, para que de repente, Carlos, no sé, nos puedas un poco orientar sobre para ti qué significa Miguel Grau, ¿no? Como historiador y también como peruano. Bueno, primero un gusto compartir contigo, Dante, y también con Patricio, esta conversación acerca de un gran personaje en la historia del Perú y de América. Bueno, a Grau lo aprendemos a querer de la escuela, los peruanos. Tenemos siempre el recuerdo infantil de nuestras clases de historia, donde aparece este personaje que tiene ya una aureola de héroe, ¿no? Por su trayectoria, por todo lo que hizo. Y bueno, después ya con mis estudios en la universidad en San Marcos y por mi papel como difusor de la historia, ya me he preocupado también por transmitir su biografía, ¿no? Por contar su historia. Y para mí es un personaje extraordinario, ¿no? Perfecto, Patricio, ya que está también hablando con nosotros, ¿qué expectativa tiene sobre el hecho de cómo se llama de Miguel Grau en la historia, ¿no? Bueno, en el caso mío, yo soy nacido en Chile. Para nosotros tiene una significación muy importante porque se le considera un gran marino, una persona que, a pesar de los pocos y escasos recursos que utilizó, mantuvo en jaque a la Armada chilena por muchos años, o sea, casi un año completo, digamos, desde el inicio del conflicto en el año 1879. Sí, es muy importante y tenemos una maqueta aquí y vamos un poco a ir ilustrando sobre el hecho de Miguel Grau. De repente, volviendo ya que tenemos la maqueta acá y Patricio nos puede ayudar un poco de por qué el cambio de la configuración del Huáscar a fines de mayo de 1879. Esta es una maqueta original que nosotros la conocemos acá en Perú, pero había un cambio en esta maqueta, Patricio. Sí, justamente. El Huáscar, digamos, del combate naval de Iquique del 21 de mayo de 1879 es ligeramente diferente con respecto al del combate naval de Angamos del 8 de octubre de 1879. De las cosas principales que el mismo comandante Grau solicitó, digamos, fue el retiro del palo, digamos, de proa, porque le estaba causando muchos problemas para el campo de tiro de la torre de artillería o torre de coles, como se llamaba en la época. También se le hicieron mejoras en el ariete, que es la parte de proa que tiene el barco, porque sufrió muchos daños y le estaba provocando una desviación del rumbo normal que podía tomar la nave. Le estaba causando problemas de o sea, le causaba problemas para navegar de forma recta, digamos. Lo otro que solicitó también son las modificaciones del castillo de proa, que fue reducido en altura también. Y bueno, obviamente que son todas las reparaciones que se le tuvo que hacer producto del combate naval de Iquique, digamos. Interesante, ¿no? Carlos, ya que estamos viendo un poco el hecho de esta maqueta, quería notar, ¿cómo se llama? Un poco tú como historiador, ¿cómo se hizo, cómo se llama, Miguel Grau, cómo se llama, marino? Mira, él empezó desde muy pequeño a hacerse marino, ¿no? Porque hay marino y marinero. Primero fue marinero, en el sentido de que él a los 9 años ya estaba embarcado en una pequeña nave y su papá lo hizo trabajar allí porque no tenía los medios para hacerlo estudiar, digamos, de manera convencional.
Entonces Grau a los 9 años, ya imaginemos un niño de 9 años ya en un buque, ¿no? Con todos los peligros que puede tener, ¿no? Todas las dificultades. Pero ¿qué hizo Miguel Grau de esa dificultad? Va a ser un momento para superarse, ¿no? Porque va a empezar desde el rumbete y va a llegar a ser el más alto, la más alta jefatura marina. Entonces su vida es también una vida de emprendimiento, de alguien que enfrenta a la adversidad, ¿no? Y yo también quería un poco, la pregunta anterior, ¿no? El Huáscar, que va a ser como el acompañante de Grau, es también un barco muy hermoso, ¿no? Si uno lo mira, la fisonomía que tiene, es un barco, y además cuyo nombre superó al nombre del Inca que le dio, ¿no? Porque Huáscar es un Inca en la mano de Atahualpa. Pero para los peruanos, Huáscar es sobre todo el monitor, es el acorazado que tuvo el Perú. Perfecto, Carlos. Y ya que estamos un poco describiendo la maqueta que tenemos aquí de frente a nuestro, vemos un animalito que es el gato, como se llama, la importancia que tiene el gato en el Huáscar, etc. Claro, más es algo, digamos, simpático, es un dato que van apareciendo, ¿no? Sí, de hecho en la época es poco conocido la cantidad de mascotas que iban a bordo de las naves por diferentes motivos. Uno para mantener la plaga de ratones controladas, otro que en el caso de vacas o bueyes iban como alimento, digamos, en la época no existían los refrigeradores, por lo tanto la comida tenía que estar viva. Exacto, exacto. Ahora este gato que yo lo voy a acompañar ahí al muñeco, que es obra de un equipo que se llama Blue Hyper. Es una versión de Miguel Grau con un gatito además. Este gatito lo documenta un periodista que es un corresponsal de guerra y él logra ver a un gato atravesar el Huáscar. No dice ni el color ni el tamaño, pero digamos ya yo con esa digamos, esa fuente histórica me doy la licencia de colocarlo junto a Grau también en mi libro que publiqué, ¿no? Pero como dijo bien Patricio, de haber habido muchos gatos, porque las ratas pues, son comunes. Perros también aparecen mucho en fotografías de época, aparecen perros con la tripulación. Es muy importante entonces conocer estos hechos que de repente no los podemos tocar, no lo hemos visto en la historia, ¿no? Pero aparte del Huáscar, ya hablando un poco de la tripulación, también hay la tripulación afro. ¿Qué referencia tenemos de la tripulación afro en el Huáscar? Hay una fotografía, cuando ya estos marinos son veteranos, en la época del presidente Augusto de Leguía, estamos hablando de 1920-21, y esas fotografías ya nos muestran a veteranos de la guerra, sobre todo de la plana menor, ¿no? Lo que se llamó ya infantes de marina, que eran las tropas que estaban embarcadas, columna Constitución, y se nota que eran pues, muchos afrodescendientes, ¿no? Se pueden calcular en 40% tal vez. Entonces también es importante, si bien recordamos a los oficiales, al mismo Miguel Grau, también hay que recordar también a la plana menor. Grau era en ese sentido era un almirante, un oficial muy preocupado por su gente, ¿no? Y esa gente era de todo el Perú, había gente del norte también, ¿no? Sí, justamente una de las cosas que no se conoce muy bien, digamos, es que fuera de tener nativos o gente de Perú propiamente tal, también había muchos europeos, habían griegos, habían rusos, habían ingleses, de varias nacionalidades, digamos. Esto producto de que al inicio de la guerra muchas de las tripulaciones que tenía la Armada peruana eran de procedencia chilena y se tuvieron que retirar toda esa gente, digamos, y obviamente que lo más fácil era sustituirla por todos estos marinos que andaban por todo el mundo, digamos, que era un poco la característica de viajar por el mundo de mucha de esta gente, digamos. Muchos europeos y norteamericanos incluso. Perfecto, es muy importante. Entonces, ya que estamos, ustedes que tienen un poco más referencia de la historia, Grau como estratega y su papel como capacitador de la tripulación, ¿cómo? Claro, lo que menciona justo Patricio también, ¿no? La guerra nos agarró, pues, al Perú un poco no preparado, ¿no? Eso le pasó con el ejército y también con la marina. Grau estaba en ese momento como político, era diputado por Paita,
Y siempre hacía hincapié de que teníamos que estar preparados para una confrontación. O sea, la tarea de la Fuerza Armada es estar preparada. Y Grau, desde su escaño, él hacía hincapié en eso, ¿no? Que nuestros barcos eran antiguos, que la tripulación tenía que hacer ejercicios, y él tuvo que ser de maestro, ¿no? Adiestrarnos, ejercicios de zafarrancho de combate, de puntería, de artillería. Él mismo lo cuenta, de Luis Jorge Basadre, tuvo que ser una especie de maestro de esta tripulación colecticia, ¿no? que era novata. Salvo los oficiales que sí tenían una experiencia, ¿no? Creo que la oficialidad de Huáscar sí. Exactamente. La tripulación, como dice Carlos, digamos, bien cierto de que le faltaba, digamos, ser un poco más marineros, digamos, tener un adoctrinamiento propio de estas naves. El Huáscar para la época, a pesar de que era una nave relativamente tecnológicamente hablando, bastante buena, tenía como 12 nudos, un poco más de velocidad de navegación, incluso superaba muchas naves contrincantes, digamos, ya estaba quedando como una nave antigua. Tenemos que pensar que esta fue construida, digamos, en astilleros ingleses y era de los años 60. 64, por ahí, ¿no? Exacto. Perfecto, y estamos viendo muy... Y también lo que enlaza a la historia de Grau, yo quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama? Grau en el boom del... ¿Cómo lo vemos como historiadores en el boom del guano, ¿no? A Grau. Claro, ahí sobre todo hay que ver de que fue una época en la que el Perú hubo bastante dinero y hubo también esta guerra contra España, en la que Perú y Chile fueron aliados. ¿No? Ahí Arturo Prat, por ejemplo, estuvo pues, peleando junto a Grau, ¿no? O sea, los que fueron rivales después, años antes fueron compañeros, fueron camaradas. Y en ese periodo es donde se adquieren las embarcaciones, ¿no? En el caso de Huáscar, se adquiere también la independencia. Eso fue la parte militar. Y bueno, lo que tenemos que aprender de historia es que ese dinero que fue grande fue también, digamos, no se usó adecuadamente en la parte económica, ¿no? Para hacer que el Perú despegue como país. Entonces, eso fue un poco, digamos, lo negativo, ¿no? Tuvimos esa riqueza como nación, como Estado, y digamos, no se empleó de una manera que sea algo más más adecuado. Estructural, ¿no? Sí, ahí hay que hacer un hincapié, digamos, de que muchas veces se relaciona el inicio de la Guerra del Pacífico como producto del guano y el salitre. Hay que tener en cuenta que el guano tuvo un boom justamente en los años 60, pero para fines de los 70 el boom ya en el mundo había dejado de ser. El salitre sí era un sustituto natural y más fácil de obtener, digamos, como recurso de la tierra. Y justamente yo diría que fue más una guerra por el salitre que por el guano. Interesante. Entonces, yo quiero también tocar un punto importante, es por qué el Huáscar no se devuelve al Perú, es decir, en la actualidad que muchos, de repente, peruanos nos preguntamos, ¿no? No sé, le hago la pregunta a los dos, de repente Patricio nos puede un poco ilustrar sobre eso. Sí, justamente es una pregunta que uno se tiene que hacer necesariamente. El Huáscar hay que entender que en este momento es una nave histórica, está bien con un nivel de mantenimiento impecable, está justamente en Talcahuano, en Chile, porque hay un astillero donde se le hacen reparaciones permanentes y se le mantiene como museo flotante. Hay que entender de que devolver el Huáscar en este momento de parte de Chile implicaría no reconocer que es una nave o que fue una nave de la Armada de Chile. Después del combate de Angamos pasó el Huáscar a la Armada de Chile y de hecho uno de sus comandantes murió en el combate de Arica, estando a bordo de la nave, y no es el único comandante chileno que ha muerto ahí, porque si le sumamos a Prat en el combate del 21 de mayo que lo abordó la nave,
serían ya 2. Ahora, lo que yo sí pienso es que el Huáscar con jefatura peruana se hizo extraordinario, ¿no? O sea, yo como peruano no, para mí el Huáscar acabó de ser peruano cuando fue derrotado y capturado. Y Grau lo dijo, ¿no? Si el Huáscar no regresa con el Infante del Callao, tampoco yo regresaré. Entonces, yo pienso que hay que recordar al Huáscar en su momento como barco peruano, con admiración, con cariño y afecto. Hoy en día ya es un trofeo de guerra y es un trofeo pues que no, digamos, no hay que pedirlo, ¿no? Porque se perdió en guerra, ¿no? Y más bien, y yo pienso que el espíritu pasó por ahí, ¿no? O sea, cuando fue tripulado por peruanos, cuando estuvo bien grado, el espíritu pasó. Ya hoy día es un, digamos, es un objeto, es un material, ¿ya? Bien cuidado, ¿no? En Chile, pero digamos, por la memoria de grado no podemos estar pidiéndolo, pues, ¿no? No, y también hay que tener en cuenta que si tú visitas el Huáscar en Talcahuano, te vas a dar cuenta que dentro de la nave, como museo, están los retratos de los marinos peruanos como los chilenos. O sea, no se hace distinción. Perfecto, y ahí entonces yo quiero llegar. ¿Cuántos comandantes exactamente murieron, ¿no?, a bordo del Huáscar en este acto, ¿no? Bueno, en orden cronológico, el primer comandante es un comandante chileno, el que muere en el primer abordaje del 21 de mayo de 1879 en Iquique, que es el comandante Prat, muere a bordo de la nave. Después, cronológicamente, tendríamos que ver el comandante peruano, en este caso Miguel Grau, que muere en el combate de Angamos el 8 de octubre de 1879. Y el tercero ya sería el comandante chileno Thompson, que muere en el combate de Arica en los años 80 también. O sea, ya hablamos de 3 comandantes que murieron a bordo de la nave. Y ahí viene mi reconocimiento también por la figura de Arturo Prat, ¿no? Que es, él muere en un intento de abordar el Huáscar, y Grau escribe justo esa carta al libro de Arturo Prat, donde reconoce la valentía que tuvo Arturo Prat, el arrojo, ¿no?, de querer capturar el Huáscar, y ella, la viuda de Prat, es la que en una carta que le responde lo llama como el apelativo que lo conocemos hoy en día, ¿no?, Caballero de los Mares, ¿no? No, dice que él se ha comportado digamos, como en los caballeros de tiempos antiguos. Eso también habla mucho, ¿no?, porque es el reconocimiento a la valentía de quien en la historia fue tu oponente, ¿no? Hay que reconocer también eso, ¿no? Y Miguel Grau tuvo la altura, también como también tiene la Marina chilena con Miguel Grau, ¿no? Eso sí es innegable, hay un respeto por la figura de Miguel Grau en el país de Chile. Volviendo un poco a la maqueta que tenemos aquí adelante, yo quiero hacer la pregunta a ustedes dos, a ver, ¿cómo giraba la torre de Coles del Huáscar? Ya que de repente muchas personas que nos están viendo se hagan la pregunta, ¿no? Bueno, la torre se llama Torre de Coles por el inventor, que es un inventor inglés, el señor Coles. El giro de esta torre, lamentablemente, para el momento que se construyó, no existía algún sistema de vapor que la moviera, así que todo se hacía en forma manual, con palancas, engranajes, y girar la torre completa tomaba varios minutos, digamos, ponerla en posición de disparo. Perfecto. Vamos a un poco, de repente podemos anotar más ya ¿cómo se llama?, de profundo del personaje, de repente ya de la familia de Grau, como padre, como esposo y como hijo. ¿Qué perspectiva ustedes como historiadores tienen sobre ese hecho, ¿no? Bueno, Grau fue un padre de una numerosa familia. Su esposa Dolores Cavero era más joven que él, era una jovencita limeña, y tuvieron alrededor de 10 hijos, una numerosa descendencia. Y las cartas y los testimonios de época hablan de un padre muy afectuoso, muy cariñoso, preocupado por la educación de los hijos, por la ropa, que estén bien vestidos para la escuela. Y hay una carta muy bonita, justo que da casito en mi historieta, donde él habla con la esposa el 8 de mayo de 79, poco antes, ¿no?, de ya en plena campaña. Y es una carta que parece un testamento a la vez.
y acá al final dice, ¿no? Que dice, me lisonjea la idea que al separar de este mundo tengan mis hijos un pan que comer, pues no dudo que la nación te otorgue por lo menos mi sueldo íntegro si muero en combate. Nada más tengo que pedirte, sino que me cuides de mis hijos y les hables siempre de su padre. Con un abrazo eterno se despide tu infeliz esposo Miguel Grau. O sea, nuestro héroe escribía muy bonito, ¿no? Muy sentido, y la propia biografía de él también habla de un hombre de familia. Bueno, hay que ponernos en el pellejo de él, ¿no? En su piel y en su piel, ¿no? Sí, ahí hay que pensar, digamos, que para un marino, con el caso de Grau, separarse de su mujer y de sus hijos era casi un martirio, pero como se veía en la época, la patria estaba primero, y eso se deja ver en cualquiera de los tres bandos, ¿no? En el conflicto, digamos. Se aprecia mucho esa relación que tienen los marinos con su propia patria, el deber que deben cumplir, y en ese caso Grau sabía a lo que iba en su combate final y sabía que probablemente no iba a salir vivo, por eso que un poco la carta que le escribe a su esposa, digamos, de que ojalá los hijos tengan lo necesario para seguir viviendo, digamos, que no les falte nada. Patricio, una pregunta. ¿Podría haberse hecho algo la unión el 8 de octubre de 1879 a este hecho? Sí, a ver, hay que tener en consideración, digamos, que la Unión como barco para enfrentarse, digamos, a dos blindados que son acorazados, en este caso chileno, la verdad que la perspectiva que tenía como nave de combate era muy baja. Si se enfrentaba a ello, lo seguro es que iba al sacrificio. Ahora la pregunta que se podría uno hacer es, ¿qué hubiera pasado si la Unión se hubiera sacrificado primero para tratar de darle la oportunidad al Huáscar de escapar? Pero tenemos que tener en consideración que el Cochrane, que es una de las naves chilenas que se enfrenta al Huáscar, justamente había ya arreglado sus fondos, o sea, su casco, por lo tanto había adquirido una velocidad superior a la que se pensaba inicialmente. Eso le acortaba la posibilidad de que el Huáscar pudiera escapar, y además que las naves chilenas estaban en dos agrupaciones que estaban en tal posición que justamente la que se llamaba la flota pesada chilena, digamos, era muy lenta, por eso su nombre, y además tenía una flotilla que era ligera, que era mucho más rápida, y en esa estaba el Cochrane, que es justamente la nave que lo enfrenta inicialmente. Y bueno, como sucede en muchos casos, uno de los disparos del Cochrane le avería justamente su timón, y eso provocó que el Huáscar no pudiera navegar en forma segura hacia el norte y empezó a hacer giros amplios. Otra pregunta que yo también esta vez quería hacerlo a Carlos. Los homenajes que se le brindan a Grau en la guerra, ¿no? La verdad tiene algo muy especial, Miguel Grau, que es que antes de morir en el combate de Angamos, el 8 de octubre de 79, él tenía una aureola ya de héroe, de ser personaje famoso, que era un personaje que cuando desembarcaba lo esperaban con banda de músicos, por todas las hazañas que hacía, ¿no? Este barco que se notaba que obviamente eran menos guerreros que los blindados chilenos, pero lo ponía en jaque. Entonces era muy popular la imagen de Grau. Cada vez que llegaba había homenajes, había banquetes. Y Grau siempre lo que decía, todo está bien, pero quiero mejoras para mi barco, ¿no? Mejoras. Y uno de esos homenajes justo aparece un documento que yo también lo coloco acá en mi trabajo, que lo pone Grau como un hombre de carne y hueso y de buen comer, ¿no? Entonces le hacen un banquete en el Club Nacional y como entrada aparece la papa María la Huancaína. Y fue así, ¿no? O sea, Grau tenía clubes admiradores además también, las damas de Buenos Aires, de Cochabamba. Todo eso fue por esos meses que el Huáscar captura buques, que se enfrenta con puertos fortificados.
que hunde la Esmeralda. Todo eso va a ser pues una significancia de que ya él llega, digamos, justo a la fecha que se aproxima, ya con esta aureola, esta aura de personaje diferente. Sí, justamente Grau, si era mirado obviamente a nivel, digamos, de la Armada chilena también, es un poco lo que se dice en la época que la nave es al comandante. O sea, en el fondo, quien hace la nave, quien hace las características y le saca el máximo provecho como nave, es el comandante de la nave. Y Grau estaba a esa altura. O sea, una nave que es pequeña, tuvo una cantidad de hechos históricos, digamos, incluso tras la captura de un transporte chileno, con tropas chilenas de caballería, cerca de Antofagasta, destrucción de varios lanchones que se usaban mucho para el desembarque y embarque de carga y de tropas, captura hasta de otras naves más pequeñas también, donde les pasa parte de la tripulación a Huáscar para navegarlo hasta Callao, y así, tiene varias acciones que lo destacan, digamos. Ahora, si tú lo miras desde el aspecto de vista chileno, los marinos chilenos, muchos querían sí o sí enfrentarse al Huáscar para capturarlo, o hundirlo, o destruirlo, pero andaban buscando esa opción, porque era como enfrentarte a tu máximo enemigo, como al as, se puede decir, de tus enemigos. Entonces eso le daba una trascendencia mucho mayor a que se tratara. Y eso fue el caso de Angamo, digamos. Claro, ¿no? El 8 de octubre, porque fue la Torre, que uno de los que se había enfrentado en otras oportunidades al Huáscar, pero con una nave menor, ahora tenía uno de los blindados a cargo, era comandante ese blindado, entonces enfrentarse al Huáscar fue el momento decisivo, digamos. No, y verlo de cerca, ¿no? Porque en un momento hablan de fantasmas, ¿no? O sea, el Huáscar siempre era un barco rápido, que sabía combatir, sabía moverse, era como que a su tripulación la vuelve hábil, la vuelve. Entonces, andamos era tenerlo cerca, ¿no? Que se dio el día, ¿no? Se dio el 8 de octubre ya esa posibilidad. El Blanco Calá también quiere participar también, ¿no? Un momento. Sí, justamente, digamos, en el Blanco Calada, que es el otro acorazado chileno, iba el comandante de la Armada en ese momento, que era Alvarino. Él, como venía con la flotilla más pesada, las naves más lentas, llega, como se dice, atrasado al combate, pero aún así llega al final. Y dicen por ahí que hubo un momento dado en que, por su ímpetu de querer participar del combate, se cruzó con la trayectoria del Cochrane. Y si no se hubiera desviado ambas naves en sentidos contrarios a los punteros del reloj, hubieran chocado, se hubieran embestido una con la otra. Y eso fue muy peligroso, digamos. Y retomando un poco las iniciativas que se han venido realizando en homenaje a Grau en aquellas épocas, hay un hecho muy importante como es estas 24 damas que radicaban en Francia y hacen este obsequio de la espada brillante que se llama, que nos encontramos, y quiero un poco connotar ahí sobre el hecho de la cripta de Grau que está acá en el Perú, ¿no? Que exactamente los restos retornaron al Perú en 1958, donde podemos ver una estilla de hueso de Grau que está en esta cripta, y paralelamente también a la mano derecha e izquierda hay dos pinturas que un poco detallan el hecho de la humanidad que tenía Grau con sus enemigos, ¿no? Y también el otro hecho es de cuando el proyectil impacta en la torre de mando, exactamente, impacta en la torre de mando y se da este hecho, ¿no? Entonces, y además está la segunda espada, que es una espada oscura, en la cual Grau la usaba cotidianamente y también era una espada acompañante en los combates que él tenía. Sí, hay que tener en consideración, digamos, de que durante el combate de Angamos, me parece que fue el tercer disparo del Cochrane, impactó directamente en la torre de mando donde estaba Grau. Esta es una torre octogonal, blindada,
pero el tipo de proyectil que se usó en el combate es el famoso proyectil Palisade, que era perforante, justamente para perforar ese tipo de blindaje. Bueno, esto produjo que de Grau realmente quedara casi la nada misma, digamos. Se supone que gran parte de su cuerpo y sus restos fueron a parar al mar, con parte de la torre, digamos. Lo que se logró encontrar fueron parte de sus piernas y una dentadura, que eso fue por petición de la misma Armada, incluso del Ministerio chileno de la época, que solicitó explícitamente de que sus restos fueran enterrados con todos los honores militares que se le daban a un personaje de la índole de él. Eso se hizo en Mejillones, que fue el lugar más cercano que estaba al combate, y de tal forma que se pudiera identificar en cualquier momento los restos de él para el momento en que el gobierno peruano posterior pudiera solicitarlo, que fue el caso que ocurrió. Yo quiero responderte esa pregunta con lo que escribió Vicuña Maquena, que es un gran historiador chileno y contemporáneo además de los acontecimientos, cómo llegó el Huáscar a Mejillones, ¿no? Y él dice, hubiéramos querido tener al Huáscar con su bizarro jefe, y no había sido otra la ambición patriótica de nuestras almas. Y el Osmano Monitor, vencido, entrando a las aguas de Mejillones, sin el alma y sin el brazo que lo condujera al asalto, nos parece una sepultura encerrada dentro del glorioso trofeo. No son palabras muy respetuosas y muy bien escritas. Y sobre el momento en el cual regresan los cuerpos, el resto de Grau, estos restos pocos pero simbólicos, el encargado de traerlos de Chile es un descendiente de Grau, es Fernando Grau Ulf, que en ese momento era un joven cadete de la Marina y hoy en día ya se retiró como contraalmirante además. No es algo muy, muy emotivo que justo alguien que tenía la sangre del héroe lo trajo otra vez al país. Interesante. Yo quiero connotar algo, Carlos, sobre el tema del trabajo que tú vienes realizando, entre justamente esta guerra, se puede decir, entre caricaturistas de peruanos y chilenos, que hoy podemos ver un poco el trabajo que tú has venido desarrollando, ¿no? No, justo lo que tú te refieres es que en plena guerra también los periódicos combatían, pues, ¿no? Y decían caricaturas muy interesantes. Yo he visto caricaturas chilenas que son graciosísimas, ¿no? Donde se burlaban, pues, de los presidentes del Perú, se burlaban de los políticos. Hay una de Nicolás de Piero, la de las faldas de una mujer, ahí que era su campamento, decían, está en su cuartel y estaba escondido con una mujer grande. Y del Perú también respondíamos. Hay un periódico, El Murciélago, donde cuando el Grau y el Huáscar capturan al Rima, esa gran captura, hacen que el presidente Pinto está como con los santos óleos, está que se muere de pena. Vicuña Maquena, justo que acabo de citar, está dando los santos óleos. Y incluso hay una caricatura de la época donde aparecen las tropas chilenas que fueron capturadas, aparecen saltando con caballos al agua y los caballos nadando hacia la costa. Sí, era tremendo, ¿no? Y en esa caricatura, los ballenazos de Lima, la que estoy citando, están combatiendo con un cóndor chileno, el piso, ¿no? O sea, esta guerra de humor también, lógicamente, a los peruanos nos acabó el humor cuando tomaron Lima, ahí se acabó ya. O sea, parece que en Chile hay mucha producción, se han hecho hasta tesis acerca de las historietas, y es algo importante, ¿no? Porque es una guerra de papel también, no es una guerra que tiene que ver con la que pensaba la gente, la ciudadanía de la piel. No, satírica. Claro. Interesante, esa es la parte humorística que tenemos de parte de la historia, ¿no? Un hecho muy importante. Hay un dibujo del Huáscar elaborado por el oficial peruano que peleó en la campaña de Tacna. Sí, eso es un dato que apareció hace poco, es algo muy interesante, ¿no? Porque se hace un trabajo de arqueología en el campo de batalla de Tacna y se encuentra el cuerpo de un oficial que tiene entre sus ropas un dibujo hecho a tinta del Huáscar, ¿no? Del monitor. Entonces miren esto qué emocionante, ¿no? El Huáscar dibujado por un soldado peruano, ¿no? Por un oficial peruano. Para mí es algo maravilloso, pues, ¿no? Porque es un dibujo simple, no tantos trazos, pero es lo que quedó junto a los restos de este oficial, ¿no? Perfecto. Sus palabras finales, de repente Patricio, y luego de Carlos, y también presentarnos un poco el trabajo que él viene desarrollando de manera didáctica
para que pueda llegar a los más pequeños esta producción que tiene. Patricio. Sí, justamente, bueno, dar las gracias por esta conversación, digamos, este conversatorio que es bastante interesante para las nuevas generaciones. De Grau y en Huasca yo creo que hay mucho que conocer. Obviamente que también hay que aterrizar, históricamente hablando. Son cosas que sucedieron hace poco más de 140 años atrás. La admiración que se mantiene en Chile con respecto al Huáscar y la figura de Miguel Grau sigue tanto como era en la época, digamos. Siempre se lo ha considerado un excelente marino y que hizo lo máximo de él para usar una nave que ya para la época, tecnológicamente hablando, ya estaba enfrentándose a tecnologías mucho superiores a la que tenía. Y aún así el comandante pudo lograr cosas que son extraordinarias en la época. Yo creo que eso refleja un poco lo que era Grau como marino. Bueno, yo también siempre manifestar finalmente mi admiración al personaje y también a toda la gente que estuvo en ese momento peleando, ¿no? Porque es muy fácil mirar después de tiempo y tratar de repente de decir, en algunos casos se perdió, ¿no? En otros casos, o sea, no hay, digamos, no hay la identificación o, digamos, la valoración de vida. Y yo creo que hay que tener respeto por esas personas, tanto de Chile, de Perú y Bolivia, que estuvieron en momentos difíciles, que dejaron familias, y sabían que de repente iban a perder la vida y tuvieron el compromiso, la valentía, el cumplimiento del deber. Eso no podemos perderlo de vista en los tiempos actuales, donde todo parece muy fácil, hay mucho individualismo, y esto nos parecen cosas fantásticas, pero realmente ocurrieron, ¿no? Y bueno, ya un poco también mi aporte, ya como historietista, documental, de graficar esta parte de la historia con respeto, ¿no? Narrar la vida de Miguel Grau en una historieta que se llama Justo Grau, Marino y Marinero. Quiero agradecer a ustedes, historiadores, al señor Carlos Rojas. Muchísimas gracias, señor también Patricio Leve. Muchísimas gracias por este compartir y conversatorio que hemos tenido. Recalcar la importancia de Grau, que constituye un ejemplo significativo, porque la vida de Grau es permanentemente lección de humanidad y patriotismo para los peruanos de todas las generaciones. En el marco del Bicentenario, la Municipalidad de Santiago de Surco le rinde un merecido homenaje a nuestro gran almirante Miguel Grau Seminario. Muchísimas gracias. Súmate al Bicentenario.